Vamos a empezar con la parte de simetrías que van a cumplir un rol muy importante en la física de partículas elementales, principalmente porque las simetrías están relacionadas con las leyes de conservación. Así que hay varias cosas que vamos a tener que considerar en la parte de simetrías. Por supuesto, leyes de conservación. Por otro lado, también el teorema de Nether, que esto es algo que ya se ve desde mecánica clásica. Todo esto está a su vez relacionado con la teoría de grupos, la teoría matemática de grupos. Y en cuanto a lo físico, es muy importante el spin y el momento angular relacionado con todo esto, en particular con simetría rotacional. Pero por supuesto no todo esto lo podemos ver con mucha profundidad, son muchas cosas, pero vamos a empezar por simetrías. Por ejemplo, la que vemos en esta función. Acá, supongamos esto es f de x, acá tendremos la variable x. Si bien no sabemos cuál es esta f de x, no tenemos qué es esta función, lo que sí podemos ver por el gráfico es que tiene una cierta simetría, que esta parte de acá arriba se parece a la que está acá abajo y así el resto, más allá de que el dibujo no esté muy bien. La cuestión es que hay una cierta simetría y esa simetría es que es una función impar. La definición es que tenemos que f de menos x es igual a menos f de x. Eso significa que si tomamos la función y le ponemos un menos, es lo mismo que meter el menos directamente en la x. Eso sería en la forma explícita. En el gráfico ponerle un menos afuera sería bajarlo y nos está diciendo que bajarlo es lo mismo que la misma función pero del lado de menos x. Eso si tomaríamos los x positivos. Es una forma de verlo gráficamente. Si bien no tenemos quién es f de x explícitamente, esto ya nos da mucha información. Por ejemplo, tenemos que f de menos x a la sexta es igual a f de x a la sexta. Claramente las potencias pares van a eliminar el menos, o también tenemos que la integral desde menos 3 hasta más 3 de f de x es igual a 0, y esto es simplemente tomar un intervalo simétrico, se van a cancelar lo que tenemos de un lado con lo que hay del otro, y esa simetría es lo que hace que automáticamente sepamos que esta integral va a dar 0. Uno también puede demostrar que vía regla de la cadena, la derivada de f de x evaluado en más 2 va a ser exactamente lo mismo que de f de x en menos 2. Más información podemos tener, por ejemplo, que la expansión de Fourier de f de x no va a tener cosenos. No va a tener cosenos porque tenemos que tener solo cosas impares y el coseno es par. Esto es porque la paridad se mantiene frente a sumas, ya sea que tengamos una función par o una función impar. Y lo mismo va a pasar con la serie de Taylor. Solo va a tener potencias de x que sean impares. Entonces nos estamos refiriendo a que podemos no saber f de x, esto puede pasar, pero si sabemos esta característica, es decir, la simetría que puede haber en la función, podemos obtener un montón de información. Esto es muy importante en física, podemos pensar en las simetrías que pueden haber en cristales, pero más importante va a ser las simetrías de movimiento. Los griegos ya pensaban que las estrellas tenían que moverse en círculos, algo bien simétrico, aunque no les gustó nada que los planetas no se muevan en círculos. Newton ya había reconocido la simetría en las ecuaciones de movimiento, ya no en sus soluciones, sino directamente en las ecuaciones. En ese sentido era una simetría ya no en un movimiento en particular de un objeto, sino de todos los movimientos posibles. La ley de Newton de gravitación universal
tienen simetría esférica, pero tenemos órbitas elípticas, así que ahí tenemos la diferencia. Igual no fue hasta 1917 donde se encontró realmente la importancia de las simetrías en relación a las teorías que teníamos. El teorema de Noether relacionaba simetrías con leyes de conservación. Ahora, toda simetría en la naturaleza nos va a dar una ley de conservación y cada ley de conservación va a reflejar una simetría que tengamos. Por ejemplo, la traslación en el tiempo va a implicar tener conservación de energía. Esto significa que las leyes que valen hoy son exactamente igual que ayer. Esa simetría es la que nos termina dando conservación de energía. Ahora, si tenemos lo mismo, pero en el espacio, entonces vamos a tener la ley de conservación de momento. Así que la invariancia que tengamos bajo traslaciones en el espacio nos va a dar la conservación del momento. Lo mismo vamos a tener para las rotaciones. Nada más que ahí lo que se va a conservar es el momento angular. Y otra vez, lo único que tenemos es un sistema que es invariante frente a la rotación alrededor de algún punto. Otra ley de conservación que tenemos, vamos a ponerla de este lado, es la de carga. Esto lo vimos en electrodinámica. ¿Y cuál es la simetría que tenemos? Son las transformaciones de gauge. Esto es lo que uno toma como simetría y la ley de conservación que teníamos era la de carga. No lo vamos a demostrar el teorema de Noether, pero sí lo hemos hecho en los videos de mecánica clásica. Igual no nos va a traer nada nuevo, nos interesan más las consecuencias y cómo esto se va a terminar aplicando a la física de partículas elementales.